todo lo que tú eres, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas, que podamos bendecir tu nombre, Señor, al hablar de tu palabra y podamos encontrarnos contigo en este caminar que es tan bueno, Señor, cuando caminamos en tu camino. Señor, ven, Señor Jesucristo, y ven, Espíritu Santo, a hablar a cada corazón y que haya transformación, Señor, que no solamente sea conocimiento, sino que podamos poner en práctica esto que tú nos enseñas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya. Como les decía, la semana pasada prediqué sobre caminar con el Señor, el Jesucristo, ¿no es cierto? Él es el camino, y les mostraba cómo cada hombre importante de la Biblia, ¿no es cierto? Empezamos con Abraham, con Noé, con Enoch, empezamos, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos caminaban con el Señor. O sea, ese era el secreto para poder ser un hombre de Dios. Y después llegamos a David, y después Jesucristo, Pablo, o sea, todos caminaban con Dios. Y después los del camino, los de Hechos, ¿no es cierto?, que le decían los de camino, ¿por qué caminaban con el Señor? Y eran como Cristo, y después se llaman cristianos, ¿no es cierto?, que es ser igual a Cristo. Y en ese caminar que ellos tenían, viene esta parábola, que es una parábola muy, muy, muy predicada, que yo quise ponerla hoy día de moda, porque es una parábola súper importante y que nosotros la tratamos como que habla solamente cómo somos como tierra para el Señor, pero tiene mucho más que sacar de ahí, a ver si el Señor me da la sabiduría para sacar más de lo que es una parábola, la parábola del sembrador, que es muy conocida, es la más conocida, yo creo, de todas las parábolas, y la más conocida, incluso uno de los temas más conocidos de la Biblia. Pero yo quiero leerlo y quiero entrar un poco más en qué significa esta parábola del sembrador y por qué una parábola, ¿ya? Entonces vamos a leer en Mateos, ella está en Mateos, Marcos y en Lucas, ¿ya? Pero vamos a leer la versión de Mateo y una parte de Marcos también, que para puntualizar algo. Entonces Mateos 13, del 1 al 23, está la parábola del sembrador. Con un intermedio, porque primero dice la parábola, después hay un intermedio, y después la explica la parábola. Entonces vamos a entrar en esto. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí empieza la parábola: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Cuando nosotros leemos esta parábola, la mayoría la conoce, entonces uno sabe más o menos de qué está hablando. Pero si a ti te predican esto y te dicen solamente esto, tú no entiendes nada de qué está hablando. Se habla de una semilla, ¿no es cierto? Se habla también de una siembra. Se habla que algunos, las aves le comen la semilla, o sea, se supone que no hay fruto, no crece la semilla. Otros también no le comen la semilla, sino que brota, ¿no es cierto? Sale, pero como no tiene profundidad en la tierra, el sol la quema, por lo tanto, como no tiene raíz, se seca, por lo tanto tampoco hay fruto. Y después, otra parte dice que hay entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, tampoco hay fruto. Hay tres partes, ¿no es cierto?, de esta siembra que se pierden. Y hay una que es buena tierra y dio fruto. Unos dieron 100 por una semilla, otros dieron 60 y otros 30. Pero no se entiende nada más que eso. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesucristo está hablando de esto? Y esto el Señor lo hace muy diferente a lo que nosotros hacemos.
porque el Señor no les explica, eso se lo dice. Ustedes, no sé si se dan cuenta, dice, aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Era tanta gente que él se tuvo que subir a un barco porque en la playa no iba a poder estar porque lo iban a aplastar. Entonces se tuvo que subir a un barco y desde ahí les habló. Era una multitud de gente. Y les dijo esta parábola. Y no les explicó nada a la multitud. Y después se va, ¿no es cierto? Y dice después que termina, ¿no es cierto? Que dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y después le dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y se fue. Entonces nosotros hacemos todo lo contrario, nosotros le explicamos, buscamos palabras para darle luz y todo lo demás. Y él no hizo eso. ¿Y por qué no hizo eso? El propósito de la parábola. Vamos un poquito a Marcos. Un poquito a Marcos, que yo quiero puntualizar algo que dice, que es casi lo mismo que dice en Mateo, pero quiero que saltemos un poco a Marcos, que está en el capítulo 4, Marcos 4, en versículo 10, empieza a explicar, le dice lo mismo, que tenga oídos para oír, oiga, empieza el capítulo 10 a explicar qué pasó. Entonces dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Aquí se dan cuenta, hay cierta gente que sigue caminando con él. Estamos siguiendo esto del camino, ¿no es cierto? Caminar con él, siguen con él, y los 12, no eran solamente los 12, hay gente que sigue caminando con él, va donde está él, lo sigue, ¿ya? La mayoría se fue, pero unos pocos van con los 12 a preguntarles, ¿no es cierto? Y le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Por parábolas todas las cosas. O sea, los que quedaron allá afuera, la parábola y se acabó. No les voy a explicar. No sé si se dan cuenta. Esto es súper importante, hermanos míos, porque si no, se dan cuenta que hay tres que no van a dar fruto y uno solo que va a dar fruto. De 4 da 1 fruto, porque él no les explica de qué se trata la parábola. Es todo lo contrario del cristianismo. Nosotros tratamos que los tironeamos a la gente, que entiendan, que aprendan, que vengan. El Señor no hacía eso. Los que van a entender, van a entender. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Y miren lo que dice. No crean que esto queda aquí. Espérense un poco. Miren lo que dice aquí. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. ¿Qué les parece eso? Ese es Jesucristo hablando a la gente. A los de afuera no quiero que ni vean, ni perciban, ni oigan, ni se conviertan, porque no les voy a perdonar los pecados. ¿Qué está pidiendo Jesucristo? Que caminen con Él, que los sigan. Los que se quedan afuera se quedaron con eso. No entendieron nada y se quedaron con eso. El que se queda afuera. Entonces tú puedes venir a la iglesia, pero si tú no pasas una vida con Dios, si tú no vas a estar con el Señor, si tú no tienes una relación con Dios, como tenían los apóstoles que caminaron 3 años con Él, día y noche, vivieron con Él, ellos recibían, dice, para ustedes, para vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola todas las cosas, no lo van a entender. El Señor no le interesa a la gente que no quiere seguirlo, que no quiere caminar con Él, que no quiere andar día y noche como andaban los apóstoles con Él, que no están dispuestos a dejar las cosas del mundo y a seguir al Señor. Eso es Jesucristo, es el verdadero evangelio, hermanos míos. Las otras son pomadas. Es para convencerlo a ustedes, para que ustedes estén en la iglesia y den plata. Pero la verdad que al Señor le interesa la persona que quiere vivir con Él.
No le interesa el que viene a escuchar y después se va y se olvida del Señor. Y por eso tenemos que aprender a oír, porque Él dice, el que quiera oír, que oiga. Y el que no entendió. Y volvamos entonces a Mateo, ¿no es cierto? Iba en el versículo 9, el que tengan oídos para oír, que oiga. Y en el 10 dice, entonces acercándose los discípulos, esta es la misma parte que le piden explicación al Señor, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? ¿Qué lo quería resaltar? ¿Por qué leí Marcos? Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta palabra? Dice el 13, perdón. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, aquí hay un punto. Esta parábola, si tú la entiendes, le dice, van a entender todas las parábolas. ¿Y por qué le dice eso? Porque él le tiene que explicar la parábola. Tú no entiendes la palabra si Dios no te la explica. Tú no entiendes la palabra si el Espíritu Santo no te la explica. Si tú no tienes una relación con Dios, tú abres esta palabra y entiendes solamente conocimiento. No entiendes la verdadera, los misterios que están guardados en esta parábola, en esta palabra, que son los misterios de Dios, que están reservados para los hijos de Dios, para los que caminan con Él, para los que tienen una relación íntima con Él, para los que pasan tiempo con Dios. Y que viven de acuerdo a esta palabra, que viven esta palabra. Porque ¿saben qué? No sacamos nada con conocer la palabra solamente. Nosotros, sobre todo en el mundo occidental, tenemos esa muy mala costumbre, que todo es conocimiento, pero nada es aquí, en el corazón. Nada viene de la experiencia, porque del corazón sale la experiencia. No vivimos las cosas que conocemos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, incluso en la universidad, los que han estudiado ingeniería y maestría, ¿no es cierto?, en comercio y esas cosas, la mayoría de los profesores nunca han hecho un negocio, pero hablan como si supieran mucho, porque tienen los conocimientos de cómo se hace un comercio, cómo se hace un negocio, cómo se hablan mucho, pero es solamente conocimiento, nos llevan a la práctica, porque así somos en Occidente. En Oriente la gente practica las cosas que hay un crecimiento espiritual, no es espíritu puro de boca, sino que se practica esta palabra. Por eso los hebreos, el Señor les enseñó, porque el hebreo lo que dice, lo hace. El pueblo hebreo tiene esa cultura, no es puro bla bla, como nosotros que hablamos mucho, pero hacemos muy poco. Esta palabra es para vivirla, y por eso les dice acá, que ¿cómo podemos entender la palabra? Cuando Él nos explica es vivir esta palabra. Hay que vivirla porque la experiencia es la que nos hace conocer a Dios. Es estar con Dios, ir a estar con Dios, hablar con Dios, que Dios te hable a ti. Primero a través de la palabra, que ahí te enseña a oír, porque la fe es por oír y el oír por oír la palabra de Dios. Entonces aquí uno aprende a oír, y eso lo he dicho varias veces, la palabra de Dios, pero también al practicarla, nos damos cuenta que esta palabra es verdad, absolutamente verdad, y se van todas las dudas cuando tú haces la palabra, porque esto es la verdad en lo natural y en lo sobrenatural. Y por eso en los milagros, y por eso la presencia de Dios, y por eso todo lo que pasa aquí. Porque aquí no somos solamente palabras, sino que mostramos el poder de Dios, mostramos lo que viene al Señor. Sin desorden, sin hacer show, sino que el Señor viene y nos postra, nos arrodilla, porque así dice la palabra, que en presencia de Él toda rodilla se doblará. Entonces cuando dice acá, en el 10, volvamos a Mateo, ya leí ya, ¿no es cierto?, que lo importante que entender, después que le dice inmediatamente, que les dice, ustedes si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Le dice, Él respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y después que le dice todo esto, nos saltamos y dice al 15, pero bienaventurados vuestros ojos,
porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados los que caminan conmigo, ven y oyen. Está hablando de los apóstoles y cierta gente que los siguió, ¿cierto? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, y aquí viene lo importante, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí yo quiero detenerme porque esto que está diciendo Jesucristo a esta gente que lo sigue, ¿no es cierto? Le está diciendo, ¿saben qué? Los profetas, todos, quisieron ver lo que ustedes ven, quisieron tener lo que ustedes tienen y no lo tuvieron. O sea, nuestra vida como cristianos es especial, es mucho más que el Antiguo Testamento. De eso está hablando, porque los profetas dicen claramente aquí. Que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Está hablando del Antiguo Testamento. Ellos no vieron lo que estamos viendo nosotros. No tienen acceso a Jesucristo, no tenían acceso al Espíritu Santo y a Jesucristo como tenemos nosotros. Porque Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, lo que decía la semana pasada, yo voy a caminar con ustedes y estoy con ustedes todos los días. Y eso es así, lo comprobé con la prédica pasada. Entonces yo quiero que entiendan que esto, para entender a Dios y para entender los misterios de Dios y las parábolas, es andando y caminando con el Señor, con el camino. ¿Quién es el camino? Él mismo, ¿no es cierto? Él es el camino, porque eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, como dice después, dice, y al final dice, Jesucristo es la palabra hecha carne, ¿cierto? No estoy leyendo versículos, sino que para que ustedes entiendan, Él les puede hablar a ustedes. Si Él es la palabra hecha carne, es la palabra hecha vida, ¿cómo no les va a hablar? ¿Cómo no les va a explicar lo que tienen que saber? Cuando ustedes caminan con Él, como caminaban sus apóstoles aquí, nosotros tenemos acceso a los misterios y a toda la verdad y a lo que viene también. Jesucristo habla hoy. El Señor dice en Hebreos que el Señor nos habla a través de Jesucristo. Porque esa es su naturaleza. Si Jesucristo no hablara, dejaría de ser Dios y Jesucristo. Él es la palabra, Él es la semilla, además, es la simiente. Él es todo, en Él está todo. Por eso cuando nosotros tenemos una relación con Jesucristo, tenemos todo, tenemos la explicación de la palabra, tenemos, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu Santo porque está en nosotros como estuvo en Él cuando vino como hombre, y además tenemos el amor de Dios que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones, como dice la palabra, que el Espíritu Santo pone el amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos todo para hacer una obra, ¿cierto?, y glorificar a Dios, para darle la gloria a Él. Y por eso que nosotros debemos caminar con Él y debemos pasar tiempo con Él. No podemos hacer el tiempo secular y dejar afuera a Dios. No podemos dejar afuera a Dios de nuestras vidas. Debemos ir, pasar tiempo con Dios, y eso que aprendemos y eso que nosotros, el Señor nos enseña, ponerlo en práctica en nuestra vida. Donde trabajemos, donde estemos, es poner en práctica esta palabra del Señor. Eso es ser cristiano. Entonces vamos a ir, después que les dice todas estas cosas que no van a entender los demás y que a ellos Él les explica para que puedan entender. Y de eso se está tratando. No es que ellos entiendan mejor que los que estaban afuera, sino que cuando tú caminas con Dios, Él te puede decir, puedes leer cosas que no entiendes y Él te las explica. En este caso, a través del Espíritu Santo, tú vas a entender lo que Dios te está poniendo aquí en la palabra. Pero los que están afuera, los que no les interesa el Señor, los que vienen una vez al domingo y nada más, y después hacen lo que quieren en la semana, ellos no van a entender esto. Porque solamente es para los que caminan con Él, para los que tienen una relación íntima con Él. Porque Jesucristo vino, ¿a qué vino? Vino a hacer el ministerio de la reconciliación, vino a reconciliarnos con Dios. Y ese era el ministerio que nos entrega a nosotros. Y la reconciliación, hermanos míos, es tener una relación de amor diaria con Él, con Jesucristo. Y es una relación, no es, como ahora que yo estoy hablando yo, sino que es una conversación diaria. Él nos habla y nosotros hablamos, como podemos tener un amigo, es un amigo,
como hablaba con los apóstoles. Entonces, eso es ser cristiano. Entonces Él nos va enseñando, nos va transformando, nos va mejorando nuestras vidas hasta lograr, ¿no es cierto?, como decía la palabra, como dice la palabra, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria hasta la misma imagen de Jesucristo. Entonces dice, les va a explicar la palabra, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí empieza la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el primero, ¿no es cierto?, el primer caso, ¿no es cierto?, que decía que se sembraba junto al camino, pero venían los pájaros, estaba muy, ¿no es cierto?, en la primer parte era la parábola diciendo que aquí el sembrador, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Ya? Las aves son el malo, el enemigo, Satanás, ¿ya? Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces dice, escuchen una cosa, fue sembrado, hay dos detalles aquí, en el corazón. ¿Se dan cuenta que la simiente, ¿qué es lo que se siembra? ¿De qué está hablando aquí? ¿No es cierto? De la palabra. Pero ¿quién es la palabra? Jesucristo. Dice, yo soy. Él es la palabra hecha vida. Entonces, lo que se siembra es la simiente, es la semilla de Jesucristo. Pero no se siembra aquí, se siembra en el corazón. ¿Se fijan que dice? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No aquí, no en el intelecto, sino que aquí. Y esa simiente el Espíritu Santo la empieza a hacer crecer, ¿no es cierto? Pero en este caso, como no la entendieron, como no la entienden aquí, solamente que aquí viene el enemigo y la saca. Y esos son los que se quedaron afuera. Esos fueron los que no lo siguieron y no entendieron la parábola. Por lo tanto, el enemigo viene y la arrebata. ¿Cierto? Esos son los que fueron sembrados junto al camino. Y saben que no es casualidad que diga junto al camino. ¿Quién es el camino? Ya. ¿Cómo se sembró? Junto a Jesucristo. Le sembraron, pero no quisieron seguirlo. Jesucristo siguió y ellos se fueron por su camino. No lo siguieron. ¿Se dan cuenta? Si está todo aquí. ¿Cómo yo sé esto? Porque yo tengo una relación con Dios y el Señor me va explicando por qué usa la palabra camino. El camino es Jesucristo. Pero ellos no siguieron a Jesucristo. Lo que muestra la parábola, se quedaron allá y algunos pocos vinieron con los apóstoles y dijeron, explícanos. ¿Ya? Y ellos no entendieron y el enemigo les arrebató lo que pudieron entender a medias y se acabó. Y se perdieron. Esas personas se perdieron. Y el que fue sembrado en pedregales, de este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, hay gente que escucha la palabra y la entiende, ¿no es cierto? Y se produce gozo en su corazón. Y están felices y quieren venir a la iglesia y te dicen, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero conocer más a este Dios. Pero la palabra dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos van a perseguir, nos van a rechazar cuando nos convertimos de verdad. Y eso es lo que dice aquí. Pero viene a venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. Ellos recibieron con gozo, quisieron seguir, pero vienen las aflicciones, vienen las persecuciones y ahí arrancan. Es parte de la preparación de ser cristiano que venga momentos difíciles, porque Él te tiene que preparar, porque viene una guerra. El ser cristiano es vivir en una guerra constante con el enemigo. Ese es el verdadero cristiano. Hay muchos que dicen que no, que esto viene plata, que
No es verdad. El Señor Jesucristo en Mateo dice claramente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso es. Entonces, la mayoría de las personas arrancan. Y esos son los que están sembrados en el pedregal. Vienen los problemas y salen arrancando. Huyen del Señor. Y no entienden que van a seguir siendo perseguidos y van a seguir sufriendo. Porque la única manera de salir del sufrimiento y salir de la esclavitud del enemigo es pasar por este curso intensivo que es vivir con Jesucristo. Y parte de eso es persecución, rechazo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso lo dice Jesucristo. O sea, no les dice a sus seguidores que lo van a hacer súper bien, van a ser perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando tú vives en el reino de los cielos, o sea, vives con Él, vas a recibir rechazo. Porque si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer, dice en Juan 17. Jesucristo habla de eso. Entonces, sigamos la explicación de esta parábola. Ese ya es el segundo caso, ¿no es cierto? El que son perseguidos también se pierde. Y el tercer caso es el más común entre los cristianos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. O sea, la oye y la entiende, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces esta es la persona que no deja el mundo, que sigue en el mundo, que sigue en los intereses del mundo y no se aparta del mundo, como dice el Señor, como debe ser. Dice, así que el que planta, en 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, si tú no sigues con el Señor también y te vas al mundo, por más que plante, Juan Manuel, una semilla en tu corazón, por más que riegue, Juan Manuel, si tú no pasas tiempo con Dios y no caminas con el Señor, Él es el que da el crecimiento, no vas a crecer y te vas a perder. Y de eso está hablando aquí. Miren, 2 de Pedro lo que dice. 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, o sea, salieron de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor, conocieron al Señor y se salieron del mundo, empezaron a vivir una vida cristiana de verdad. Y por conocer al Señor y Salvador, a Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces quiero leerle de nuevo, completo. Dice, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo, enredándose otra vez con el mundo, ¿no es cierto? Son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, aparentemente son cristianos y viene ese primer amor y uno ve, cómo están cambiando, qué bueno que están cambiando, estos sí que son cristianos de verdad, por fin trajo gente de fuego, uno dice, como pastor, y de repente se quedan ahí, o se empiezan a hundir y se van. Aquí dice claramente, en 2 de Pedro, y anótenlo porque esto es verdad, y nos pasa a muchas personas, le pasa a muchos cristianos, dice, escapados de la contaminación del mundo, 2 de Pedro 2:20. ¿Ya? En otra, en Santiago 4:4, estos son todos para este grupo, ¿no es cierto?, que escucharon la palabra, la oyeron, la entendieron, pero cuando empiezan los afanes del mundo, ¿no es cierto?, las entretenciones, las ofertas del mundo, ellos también se van. Y dice, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta palabra es súper dura, es tremenda, pero ¿saben qué es la verdad? En la práctica es así. Tú no puedes vivir en el mundo y servir al Señor. Tú tienes que vivir en el mundo para sacar a los que están en el mundo, pero tú no lo puedes sacar desde el mundo. Tú tienes que vivir en el reino de Dios, con el poder de Dios. Entonces tú vas y le hablas
y esas personas van a salir del mundo. Pero no se trata de aislarnos, nosotros seguimos yendo donde la gente del mundo, los que están atrapados, y seguimos sacando hacia el reino de Dios, porque tenemos que invadir el mundo con el reino de Dios. Entonces, no se trata de que ya, yo saco al mundo y ya, y no se junten más con el mundo. No, nosotros tenemos que ir y somos luz y sal de ese mundo para sacar a la gente que está atrapada en los afanes del mundo, que están entretenidas con las cosas las ofertas que Satanás pone en sus manos para no pensar en la vida eterna, que es lo importante. Poner los ojos en la vida eterna, como decía Juan Eduardo, él lo que creció este año fue perder el interés en las cosas del mundo y poder fijar los ojos en las cosas de arriba, donde Jesucristo nos pone, cuando nosotros participamos de su muerte y su resurrección. Dice en 1 Juan 2, del 15 al 17, esto es lo mismo, ¿no es cierto?, con palabras, estoy respaldando este tipo de personas que es el que más se encuentra en el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Se dan cuenta? Esto que dice aquí, tan fácil, es fundamental. Si ustedes quieren poner los ojos en el mundo y tu interés principal está en las cosas del mundo, eso es una idolatría sobre el Señor y no vas a poder cumplir la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para ti, que es precioso y que es mucho más de lo que tú puedas lograr en cualquier cosa que tú hagas con tus pensamientos y con tus planes. Porque así dice la palabra, que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dice Jesucristo, en Isaías 55, dice Jehová, mis pensamientos son más altos, así como en el reino de los cielos, dice como los cielos, pero el reino de los cielos es más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. Por lo tanto, si yo quiero caminar con el Señor, debo caminar en sus pensamientos, no en los míos, porque los míos son bajos, son de derrota, porque Él fue el que venció. Y si yo soy cristiano, debo caminar como Él caminó. Porque si no, no voy a vencer, no voy a llegar a la meta, no voy a llegar a la salvación. Jesucristo dijo, el que no está conmigo, y no está hablando de un rato, está hablando de todo el tiempo, porque Él está con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Entonces no es el que está conmigo un rato, no está hablando de eso, dice el que está conmigo, ese da fruto, mucho fruto. El que permanece en mí da mucho fruto, pero el que no está conmigo está contra mí y desparrama. Entonces, nosotros podemos vivir y venimos a la iglesia, lo hacemos súper bien, parecemos hombres piadosos o hombres de Dios, ¿no es cierto? Pero llegamos y salimos y andamos en nuestros caminos. Y ahí estamos en contra de Él. El que no está conmigo está contra mí, dice. ¿Y qué hacemos? Desparramamos. Entonces después decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque tú no estás caminando con el Señor como debes caminar todo el tiempo. Porque Él quiere estar en todos los detalles de tu vida. Hasta cuando necesitas un estacionamiento, el Señor dice, te saca y te deja. Quiere estar en cada detalle. Él es un Dios tremendo, grande. Está contigo todo el tiempo, puede estar contigo, con cada uno de nosotros, en todo el tiempo, en cada detalle. Y sobra Dios, sobra, créanme, soy muy poca la gente que vive con Dios, así como estoy diciendo yo. Así que sobra Dios, porque Dios es inmenso. Mucha gente, sobre todo los católicos, dicen, bueno, pero es que en realidad el Señor para las cosas importantes. No, el Señor es para los detalles, quiere tener una relación íntima contigo, es un esposo. Un esposo quiere estar todo el tiempo con su esposa, cuidarla, quiere hacer las cosas, son uno. Entonces, por favor entiendan, esto funciona así, no funciona de otra manera. Si son cristianos, si quieren ser de verdad, es caminando con Dios, momento tras momento, segundo tras segundo. Tú tienes que tener la simiente en cada célula de tu cuerpo, invadido tu cuerpo completamente. No es que solamente el corazón, uno tiene que vivir como vivió la simiente, como Jesucristo. Y dice una última palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Cuando yo tengo la simiente y empiezo a practicar y empiezo a caminar con el Señor, yo venzo al mundo. Al mundo al que no cree. Somos victoriosos sobre ese mundo. Y podemos sacar, arrebatar a la gente del mundo y ponerla bajo el reino de Dios, bajo el poder y la luz de Jesucristo, la luz admirable del Señor Jesucristo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando yo tengo la fe y la única manera de tener fe es a través de la palabra. Acuérdense que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando yo tengo una relación con Dios y yo entiendo esto porque tengo una relación y puedo escuchar a Dios. Porque Dios nos habla todo el tiempo, porque Él es la palabra. Entiendan, el Señor, si tú no estás escuchando a Dios es porque tú no le pones oído y no lo quieres oír. Él nos habla todo el tiempo. Denle tiempo, no vayan y oren nomás. Denle tiempo a que les hable. Si esta es una conversación, el ir al lugar santísimo, al lugar, a la presencia de Dios, es para conversar con Él. No un monólogo que ustedes hablan nomás, ustedes oran, piden y se van. Déjenlos que le hable. Escúchenlo. Agudicen su oído, aprendan a escuchar. Y esto se aprende aquí, leyendo la palabra. Cuando tú le dices, antes de empezar a leer la palabra, se le dice, yo le estoy enseñando cómo se hace esto, por favor practíquenlo, van a ver que es verdad. Se le pregunta, Espíritu Santo, enséñame tus secretos, las cosas que tú quisiste poner aquí, porque la palabra dice, la misma palabra dice que toda esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto yo tengo que ir a leerla en la presencia del que la escribió. Y Él nos va a decir exactamente lo que quiere decir esta palabra. ¿Entienden? Si ustedes van y leen solo y quieren solamente conocimiento y empiezan a consultar libros y las cosas que salen en YouTube y quieren, eso les puede ayudar, pero el Espíritu Santo no los va a dejar que se desvíen ni que entiendan mal y después estén diciendo cosas que no son. El aprender a escuchar al Espíritu Santo leyendo la palabra va a aprender también a escucharlo cuando te habla en situaciones que no estás leyendo la palabra, vas a agudizar tu oído. Y eso es vivir con Cristo. Así uno quiere caminar porque uno le dice al Señor, esto es a la derecha y a la izquierda. El Señor te dice derecha. Y es para allá. Y lo va a hacer. Y así empezamos a confiar y a caminar con el Señor. Como caminaron todos los grandes hombres de la Biblia. Para eso quedó escrita esta Biblia. Ellos no anduvieron solos. Ellos escucharon al Señor. Ellos conversaron con Dios. Y acuérdense que en la parábola le dice a ustedes, muchos profetas quisieron ver y oír lo que ustedes están oyendo, poder conversar y estar con el Señor Jesucristo. Muchos del Antiguo Testamento quisieron tener lo que tenemos nosotros hoy día. Y nosotros hoy día, ¿qué hacemos con eso? ¿Somos diferentes? ¿Somos de verdad un pueblo que todo el mundo quiere escuchar? Como hacían con Salomón, que tenía la sabiduría de Dios, que venían de lejos a escucharlo para escuchar la sabiduría de Dios en un hombre. Así somos nosotros hoy día. Si nosotros fuéramos como Cristo, créanme que vendría mucha gente a escuchar soluciones para sus problemas, a buscar la solución, porque nosotros tenemos la solución en esta palabra y en el conocimiento de Dios y en esa relación con Dios, que es un Dios vivo. Dios no está muerto, está vivo. Y Dios es Dios de vivo. Personas que quieren escuchar, que quieren vivir con Él. Amén. Díganme un amén por lo menos. Ya, entonces dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo les digo a ustedes, la fe viene, ¿no es cierto?, como les dije hace poco, por oír la palabra. Yo les digo a ustedes, si ustedes no practican, porque no solo se oye para, como decía al principio, para conocerla, y yo les puedo recitar muchos versículos y capítulos, ¿de qué sirve si yo no vivo esta palabra? Jesucristo nos vino a mostrar que sí se puede vivir esta palabra. Y por eso dice que es el verbo hecho carne. Él vivió esta palabra. Y por eso el Espíritu Santo se manifestó en toda su magnitud. Porque vivió esta palabra. Porque su fe creció de tal manera. Al vivir esta palabra, uno va comprobando que todo esto es verdad y vive en esta verdad. Vivir la verdad es vivir en el poder de Dios.
en el poder de Jesucristo. Entonces ya no hay susto, no hay miedo, no hay problema si llegara a haber un cáncer, no hay problema porque el Señor lo sana. Y así es aquí en esta iglesia. Le decía a mi hija de su rodilla, la nieta de su ¿no es cierto?, de su cadera. ¿Ah? Todo ha sido sanado. O sea, a nosotros no nos asusta cuando viene alguien enfermo o pasa algo así. No nos asusta porque tenemos un Dios poderoso. Tenemos una relación con Dios que todo lo sana. Y es así, es así. Nosotros no tenemos. Y claro, no les digo que ustedes hagan eso. No tenemos seguro médico. Porque no necesitamos. Porque nos sanamos de todo lo que nos enferma. Yo no les digo que hagan lo mismo, porque tienen que tener la fe que tenemos nosotros. ¿Ya? Cuando la tengan, háganlo. Porque van a ver que lo necesitan. Porque de verdad, todo. Claro, mi hijo va al doctor con la niña y todo, se comprobó. Ahora nosotros también vamos al doctor para comprobar que estamos sanos. Pero no necesitamos que nos operen, que no, nos sanamos de todo lo que nosotros vivimos. Entonces, eso es vivir con Dios. Vivir una vida de verdad con Dios. Es tremendo, es tremendo. Nosotros hemos achicado el Evangelio a nuestro tamaño. Y el Evangelio es del tamaño de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, como decía Víctor. Él fue sacado de todo lo que estaba preso. Así. Una oración, un rato con el Señor, en presencia de Dios. Así. Se acabó todo. Todo lo que no había podido sacar nadie. Entonces, estamos hablando de un Dios de verdad. Aprendamos a vivir con ese Dios. Empecemos a vivir con ese Dios. Yo los invito a creer de verdad. Y dejar de ser como estas personas, ¿no es cierto?, que oyen la palabra. La última. El que fue sembrado en espino, que oye la palabra, pero el afán de este siglo, empiezan los problemas de la casa, empiezan que la plata, que el trabajo, que esto, te van ahogando y no te dejan orar, no te dejan tener una relación con Dios y te apartan del Señor. Pero no es culpa del trabajo, de lo que pasó, del enemigo, es tu falta de fe, porque la fe es la que vence el mundo, es tu falta de fe. Y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo, que es de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe que necesitamos nosotros. Que cuando en la tormenta el Señor dormía, mientras los apóstoles estaban desesperados porque se iban a morir, y Él se levanta y le dice, ¿por qué? ¿Por qué temen? Hombres de poca fe. Por eso que nosotros, si tenemos a este Dios de verdad y entendemos quién es y vivimos esta palabra, va a venir la tormenta y nos vamos a estar desesperados, vamos a decir, vamos a parar la tormenta, vamos a pedirle al Señor que pare la tormenta, como hizo Jesucristo y paró la tormenta. Y le dijo, ¿pero por qué temieron? ¿Por qué? Él no entiende la falta de fe nuestra, porque Él jamás tuvo dudas de su Padre. Y vino como hombre, no me digan, es que era Dios, vino como hombre, vino a vivir exactamente como somos nosotros hoy día, para mostrarnos que sí se puede vivir con fe, sí se puede vivir la palabra, sí se puede tener el poder de Dios. Ese mismo poder, por eso dice, las mismas cosas harán ustedes, y aún mayores, dice Jesucristo. Los mismos milagros, los mismos poder que tengo yo, los van a tener ustedes. ¿Cuándo? Cuando nosotros creamos y seamos como Él. Y para eso tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Y escúchenme bien, el templo del Espíritu Santo, yo no sé si se acuerdan, antes de Jesucristo había un sacerdote que entraba al templo a pedir perdón por los pecados del pueblo hebreo. Y entraba una vez al año y se preparaba, se santificaba, se limpiaba para entrar a este templo. Nadie lo podía tocar. Él no podía tocar mujer por un buen tiempo. Y se limpiaba, se lavaba y se santificaba durante 3 meses para poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Bueno, nosotros somos el templo, ese templo de Dios, donde Jesucristo y el Espíritu, a través del Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces nosotros debemos mantener este templo santo, limpio, para que Dios se sienta
en su casa y pueda actuar con el poder que actúa en Jesucristo. Por eso que debemos pedirle al Espíritu Santo que abandonemos las cosas del mundo y abandonemos el pecado definitivamente. Porque la palabra dice que el pecado no se enseñorea más de nosotros. Eso es un hecho. El Espíritu Santo es capaz de hacernos santos y de bendecir nuestra vida. Así que ese es nuestro camino, el camino de Jesucristo. Y eso es, necesitas caminar con Él todos los días para lograr eso. Y a cada rato, todos los días y cada minuto. No a veces, no. Es vivir en su presencia, estar con Él siempre. Y Él se manifiesta, si Él dice que se va a manifestar. El que me ama, cumple mi palabra, dice, y yo me manifestaré. Y haremos morada con Él. Yo y mi Padre viviremos con ellos. ¿Qué está diciendo? ¿Está mintiendo el Señor? Y si Él vive en tu casa no hay nada. Va a haber bendición tras bendición. El enemigo va a tratar a través de la desobediencia meter, ¿no es cierto? Meter su cuña y tratar de sacarte el gozo. Pero créanme, el reino de Dios es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Pero escuchen, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Si tú no tienes una relación, no vas a tener ni gozo, ni paz, ni justicia. Y justicia está hablando de rectitud, de hacer bien las cosas, hacerlas como Jesucristo las hizo. ¿Amén? Entonces vamos a ir a caminar con el Señor, a hacer esa buena tierra que da 30, 60, 100. Va a depender, ¿no es cierto?, de tu relación íntima con el Señor. ¿Cuánto fruto des? Pero no puedes dar fruto si no tienes una relación íntima con Dios. No esperes tener el fruto, porque vas a ser una de las 3 tierras que se pierden. Si tú sigues con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, te vas a perder. Tarde o temprano el enemigo te va a sacar. Hay una sola tierra, es la que permanece con Dios, la que da fruto, que es buena tierra, la que permanece en Jesucristo. Eso está en Juan 15, cuando dice Jesucristo, el que permanece en mí es el que da mucho fruto. Y permanece, y fruto que permanece. ¿Queda claro? No hay otra manera de ser la buena tierra que dice aquí Jesucristo. Es permanecer en Él. Porque sin mí, dice Jesucristo, nada puedes hacer. Y cuando Jesucristo dice nada, es nada. No es un poquito, no es a lo mejor, no es que le están poniendo mucho, es nada. ¿Ya? Así que vamos a hacer y vamos a permanecer con Jesucristo para hacer esa buena tierra. Si no, no van a dar fruto, hermanos míos, no van a dar fruto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no están dando fruto? Hoy día no están dando fruto, ese es el problema. Están siendo cualquiera de las 3 tierras, sobre todo la penúltima, o sea, la penúltima, bien digo, que el afán del mundo lo está robando. Y por eso no están dando fruto. Si ustedes permanecen en el Señor, tienen que dar fruto. Es consecuencia lógica de permanecer en Jesucristo. Amén. Entonces parémonos porque vamos a entregarnos al Señor. Y el Señor va a venir a estar con usted a confirmar con su palabra que Dios es Dios. Cierren los ojos porque va a venir el Señor a estar con usted. El Señor dice, el que me ama cumple mi palabra. Y mi Padre le amará y yo le amaré. Y vendré a Él y me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo? La clara, o sea, la presencia de Dios. Y yo no quiero que se arrodillen, por favor, no se arrodillen. Deje que el Señor nos arrodille. Dice que la palabra dice que cuando el Señor está, toda rodilla se doblará. Entonces, por favor, los que no se arrodillen, por favor, quédense. Los que no los arrodille el Señor, quédense levantaditos nomás, para ver, para después orar por ellos, para que el Señor los arrodille, ¿ya? Ahí va a venir el Espíritu Santo. Ahora viene. Señor, ven a estar con nosotros. Ven a bendecir este momento. Cierra los ojos, Señor, viene. Ven, Señor. Ven sobre cada persona que está aquí. Ven a bendecir, Señor, este momento. Y transforma, Señor. Los que no son buena tierra todavía, transfórmalos en buena tierra. Señor, ven con tu presencia. Llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo. Ven, Señor, ven.
y saca toda resistencia en contra tuya, toda soberbia que fue puesta en contra tuya. Señor, sácala ahora, en el nombre de Jesucristo. Saca todo lo que nos dio, Señor. Corta todo poder del enemigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Saca todo lo que nos dio, todo lo que está impidiendo para que cada uno de los que están aquí sean buena tierra, Señor, y puedan dar fruto, y fruto que permanece. Ven a santificar, Señor, tu Hijo. Llénanos de ti, Señor. Aumenta tu unción, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús.